Bueno, hoy está con nosotros el profesor artista plástico Mario Alonso. Mario, Hola. bienvenido, ¿cómo estás? Sí, está. Sí. ¿Relaciones tóxicas? Sí. Hoy ¿Relaciones que no son las mejores? como no son las mejores, está como muy de boga el tema de la toxicidad y quería mostrar un poco que en el arte esto existe desde que comenzó el arte. Desde siempre. Aparte para arrancar este proceso que hoy estamos en el año que empezamos a salir juntos no salir juntos. Sí, se entiende, se en la entiende. televisión, Claro, ¿verdad? Porque siempre hay alguno que levanta un audio. Nuestras salidas televisivas. Claro, después salimos en Bendita, Claro, no sé. todos los demás. No. Pero no, en serio, hablando, creo que es momento de empezar a trabajar con algunos artistas que si los trabajáramos por separado serían medios aburridos capaz, o la gente no los conoce tanto, pero no los conoce tanto porque estuvieron vinculados a grandes artistas que los hicieron desaparecer o que los minimizaron en todo el proceso histórico. Genial, pero los dos que trajiste hoy No, son... hoy vamos a arrancar fuerte para poder allanar la cancha, como quien dice. Claro. Dalí y Picasso. Primero que nada, todo el mundo considera que estos dos artistas estuvieron muy enemistados y la prensa ha publicado muchos artículos donde ellos han generado como una guerra. Antes de comenzar con esta batalla o supuesta batalla, vamos a entrar un poco en contexto de cuáles son los dos artistas, ¿sí? Primero entrar en Picasso, porque hay grandes diferencias entre los dos. Primero que nada generacional. Picasso es de fines del siglo XVIII, 1881 aproximadamente, y Dalí es 1904. Por lo tanto, hay una diferencia de unos 23 años. Es un montón. Es un montón de tiempo, especialmente en la época donde las costumbres eran bien diferentes. Y la gente ¿sí? se moría a los 40 años. Exacto. Eso también es muy importante. Además. Bueno, entonces Picasso tenía esta edad. Cuando Picasso llega a Francia, que llega alrededor de 1904, Dalí estaba naciendo. Por lo tanto, Picasso ya era artista en el momento del nacimiento de Dalí. Picasso ya era Picasso, Picasso como dice, ya era Pelé ya era Pelé. Imagínense si era tan importante Picasso, tan conocido en el proceso de la infancia de Dalí, que en 1911, después que robaron la Mona Lisa, a él, a través de un amigo que se llamaba Polinari, lo acusan de haberla robado. Porque él pasaba tanto tiempo en el Louvre imitando obras que uno de los posibles acusados y los posibles realizadores del robo de la Mona Lisa había sido él. Por supuesto, la investigación desapareció, pero ya en ese entonces estaba catalogado como uno de los grandes bohemios de la época y recién había llegado a Francia. Claro. Una de las cosas que se dice normalmente es que la personalidad de Picasso hizo que él provocara esa enemistad con Dalí. Pero vamos a ser claros. Acá está ego contra ego. Sí. Dos de las personas más ególatras del universo se criaron prácticamente en el mismo lugar, en el apogeo del arte. ¿sí? Si bien Dalí no nació en el mismo sitio, porque Dalí es del norte, en Cataluña, y Picasso es del sur, de Málaga, de Andalucía. Bien, Picasso tenía un problema. No es que fuese un tipo molesto o malhumorado. Tampoco hay registros de que él haya sido ese acosador, mujeriego y violento. Primero que nada, ¿era machista? Sí, por supuesto. No había nadie en esa época y prácticamente no hay mucho artista hoy en día que no sea machista. Por lo tanto, sí era machista. La situación está en que él no era un tipo que quisiera tener mucha vinculación con las personas porque le gustaba pintar. Él no tenía aprendices y no tenía ayudantes. Y si uno va al registro de los récords Guinness, va a encontrar que Picasso es el artista más prolífero de la historia. Para tirar unos números así por arriba, porque no son exactos, 13.500 pinturas, 100.000 grabados, 34.000 ilustraciones, unas 300 a 350 esculturas. Si yo divido todo eso en años, haciendo un cálculo así medio como rápido, después me van a poder ayudar corrigiéndome, pero son como unos 404 años de trabajo todos los días, claro. Generando una obra todos los días. Claro. Lo cual que eso no pasó porque no vivió 404 años, pero claro. Era muy prolífero, trabajaba mucho. Entonces imagínense de que viene una persona a entrevistarlo, vienen artistas a consultarles. Dalí lo visitaba 2 veces por semana con Gala y se quedaba todo el día. Y a eso sumarle en la misma época las visitas de la Escuela de Torres. Posteriormente, Pablo Vilaró estuvo trabajando en su taller mucho tiempo y él lo reconoció como un maestro del arte. La prensa, todo lo que eran los estudiosos, académicos, todo el día llegando a tu casa y vos queriendo pintar y pintando esa gran cantidad de volumen, era obvio que el tipo no era muy amable. Los andaba cocidos, déjenme trabajar. Claro, ¿qué tal si se va? Incluso François Guillot, que fue su esposa no, fue su pareja, y le dio 2 hijos, a Pablo y Paloma, que son como los que han trabajado más en el arte de su padre.
escribió un volumen muy grande sobre la biografía de Picasso, ¿sí? Es uno de los libros más completos de toda su historia y ella en ningún momento menciona que él es un maltratador. Ni tampoco menciona que es un tipo violento, que es un tipo arrogante o que es un tipo mujeriego. ¿Qué pasa? Dice, sí, pero Picasso salió con muchas mujeres. No, se le conocen solo 7. Y en 70 años No son tantas. No, yo creo que en mi En vida he tenido muchas más En tóxicas arriba. realidad, 77 no son tantas. No, pero es real. Claro, no son tantas parejas. No. Aparte hay una cuestión muy clara. Dice, Comentarios no los escucho no usted. lo escuchamos. Lo importante es, dice, bueno, pero él estaba casado y tenía una pareja amante. Sí, en esa época tampoco era tan difícil divorciarse. Claro. Y en un periodo de tiempo se conoce que Picasso mantenía una pensión tanto alimenticia como de un excedente de dinero con todas las personas, no que habían vivido con él, sino prácticamente con las que conocía. Un harén. No era no solo harén, porque incluso se le conoce una pensión que él conversó con un mozo en París, que tuvo como mucha buena onda, en el sentido que el botija sabía mucho de arte, y después, un año después, le mandó a su merchanta que lo localizara y dijo, le voy a entregar una pensión mensual para que él pueda estudiar arte. Qué genial. Entonces, era muy despegado con el dinero. Incluso si uno ve las fotos de Picasso, yo les pido que las rastreen por toda la red, lo van a ver de bermuda, de chancleta, con las remeras agujereadas. Sí. Era un tipo que no estaba muy preocupado por su imagen porque lo que sí quería era pintar. Y eso lo llevaba a que el público lo viera como un tipo malhumorado porque él se enclaustraba en su casa. Claro. Gillot, su amante, una de la que escribió más sobre él, mencionaba que sí era un tipo ausente, porque él se encerraba y podían pasar días y estaba pintando y esculpiendo y demás. Incluso en su libro dice, llego un día y le digo, me quiero mudar de la casa. Y él dice, bueno, genial, conseguí la casa, conseguí el amueblamiento y que tenga una buena sala para que yo pueda pintar. Te encargo todo a vos. Claro. Y siguió pintando. O sea, era eso en realidad, no era que fuese un antisocial, sino que quería dedicarse a su trabajo. Por otro lado tenemos a Dalí, hijo único. Un genio, ¿no? ¿Eh? La genialidad venía de eso Que también. Él decía que la inspiración te puede llegar, pero te tiene que agarrar trabajando. Claro, porque tal si no cual. te agarra trabajando, no importa qué tan bueno seas. Tal cual, exactamente. Por otro lado tenemos al joven Dalí, 20 años menor que él, que nació en una cuna bastante buena económicamente, no como Picasso, que el padre tuvo que viajar y demás. Dalí ya está marcado, él es de Leo y Escorpio es... Sí, son así. Sí. Tal cual. Él está marcado ya de por sí por la cuestión de que su padre, cuando él tuvo uso de razón, le dijo, vos sos la reencarnación de tu hermano Salvador que falleció antes que vos. Ya pobre. Eso ya lo dejó en un nivel bastante paranoico, por decirlo de una manera, porque Claro. él tenía que representar algo que era como idealizado como un dios, pero sin haberlo conocido, porque no había crecido. Sí, tenía como la que sobrecarga de... Sí, estaba obligado a ser el sí. mejor. Bueno, eso lo que hace es que él comienza a vincularse en el mundo del arte, tenía muy buenos allegados. Él era amigo de García Lorca, muy amigo. Incluso hay cartas de Dalí que dice que Lorca está enamorado de él. Y Sí. Lorca jamás lo negó. Y Lorca fue el contacto con Picasso. Él viaja a París alrededor de 1926. Esto todo está escrito, la vinculación de ellos está todo escrito por Dalí en un libro que se llama Picasso y yo. Sí, sí. Tengamos en cuenta de que Divino. hay una guerra mediática, pero la idolatría que sentía Dalí por Picasso era enorme, al punto de que él comenzó a pintar cubismo y se autorretrataba como las fotos que veía de Picasso, que era con un sombrero, con un capuchón, con la pipa y demás, e incluso llegó a poner en sus cuadros el nombre Picasso distribuido por diferentes lugares. Él llega a París y se encuentra con un hombre que supuestamente, por lo que dice su libro, no tenemos la versión de Picasso. Lo recibe, él lleva 2 cuadros para que Picasso lo evalúe y Picasso le hace una recorrida por todo su lugar, por todo su estudio, mostrándole cuadros. Y en un momento lo mira como diciéndole, ¿entendiste lo que es? Y él sonríe y dice, sí, entendí. Y de ahí supuestamente nace el surrealismo. Bien, que no lo inventó él, Claro. Sí. pero él se suma al surrealismo. En este periodo de tiempo, Picasso, a diferencia de lo que pueden decir en algunos textos, más que nada de la prensa, basémonos en lo que dice Dalí. Yo hoy subí una entrevista que se le hace a Dalí donde Dalí comenta lo que estoy mencionando. Entonces, si sale de la boca de Dalí ya no tenemos cómo cuestionarlo. Claro, ¿no? exacto, lo dice él, chao. Empecemos a Sí, marcar sí. las cosas donde están los registros para poder contar bien la historia. Picasso comienza a ayudar a Dalí en su arte. Primero le presenta un merchante, Picasso se enoja porque Dalí no va con su merchante, no sabe por qué. Luego le presenta
a una de las grandes mecenas de la época, que había ayudado a Hemingway, había trabajado con Juan el Gris y otro más. Era una mujer muy importante, que yo después voy a dejar un link con su biografía porque es interesante que se estudie. Y lo que hace es generar como una especie de apadrinamiento, ¿no? Es como su padrino en un momento. Hasta el punto de que después que Dalí se pelea con todos los surrealistas y prácticamente en París no lo quieren ni ver, Picasso le paga los pasajes para que vaya a Nueva York y le genera como una cierta cantidad de contactos para que él comience a crecer en el mundo del arte. Hasta ahí todo venía bárbaro. O sea, Dalí seguía adorando a Picasso y Picasso en silencio lo mantenía como apadrinado. Para que tengan una idea de por qué Picasso no se enteraba de nada de lo que hacía Dalí o de lo que decía Dalí, imagínense que hoy ustedes tienen todas las redes sociales. Todas, absolutamente todas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, todos, y publican todo ahí. Pero Picasso solo usaba SMS. Claro. No había forma de que se enterara de nada de lo que ocurría. Claro, tal cual. Entonces, esta guerra, primero que nada pongámoslos como los puntos en las IES, y es, no puede haber una guerra si no hay dos partes. Exacto. La guerra mediática la provoca Dalí, porque sabe que Picasso no se entera. Claro. Porque mientras él comienza a dar discursos en contra del cubismo y en contra incluso de Picasso, que lo acusa de destruir el arte clásico con su cubismo, esto también lo hace en la carta que es Picasso y yo, y después en Los ilustres artistas cornudos de la modernidad, que es un libro que también escribe Dalí, ahí también ataca muy duro a Picasso, pero en comparación, en el mismo periodo de tiempo, él hablaba en contra de Picasso, pero le mandaba cartas de amor prácticamente. Claro. Y postales diciéndole que lo adoraba, que volviera por favor a España, que no importara su ideología política, que en España todo el mundo lo amaba. Claro. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué es importante la ideología política? Bueno, confeso comunista Picasso y Dalí confeso franquista. Dos contraposiciones. Claro. Primero que nada, en 1939 es cuando se instala el franquismo, pero hay una guerra civil antes. En el 36, un grupo de franquistas fusila y mata a su mejor amigo, Lorca. Y Dalí no dice nada. Entonces, eso se vio en el mundo del arte como una traición. Claro. Además, también acusa a Buñuel de que es comunista para que Buñuel tenga que exiliarse, una persona con la que había realizado el perdón andaluz y que Picasso había apoyado incluso económicamente. Claro, podrían como estar compitiendo. Claro. Entonces, Dalí lo que hace es comenzar a generar como una instauración de ser el mejor artista de toda España. Para que tengan una idea de que era tan importante en la promoción del franquismo, Dalí, que tuvo, si uno saca la cuenta hoy en día de minutos televisivos entre Dalí y Franco, Dalí le gana por casi una hora en todo el periodo de tiempo. ¿Sí? Chao. Era una persona que, primero que avalaba a la Iglesia Católica, por sobre todas las cosas, y alababa al franquismo. En este mismo libro, en las cartas que tiene Dalí y en su biografía, dice que Franco vino a equilibrar o a purificar, parafraseando, el anarquismo que existía en Europa, que todo lo que hacía Franco estaba bien. Entonces eso no podía generar una buena actividad entre Picasso y Dalí. Claro. No podía haber un buen diálogo. Pero ¿qué pasa? Mientras Dalí seguía arremetiendo, seguía diciendo, bueno, el arte está como está porque Picasso creó el cubismo, este hombre no sabe pintar porque tiene que dedicarse a lo clásico. A lo clásico, Picasso fue clasicista. Él se sentaba con 15 años a ver obras de Velázquez y las imitaba prácticamente igual. Copiaba y emulaba su técnica. Yo les invito a revisar las redes que van a encontrar esas imágenes que son increíbles. Además, Picasso marcó la historia del arte como un artista innovador. Digamos que fue el último renacentista sin estar en el Renacimiento, porque a diferencia de que todos los artistas contemporáneos cuando encontraron una fórmula, como Dalí el surrealismo, y se dedicaban de lleno a eso, Picasso cuando encontraba una fórmula la aburría. Claro. Pensemos en todos sus periodos pictóricos. Empezó con lo clásico, a los 15 años ganó un premio nacional, una medalla de oro por su pintura, que compitió contra hombres que tenían 20 años de profesión y él solo tenía 15 años. Continuó con lo clásico, pasó por el realismo, también pasó por su etapa azul, por su etapa rosa, y cada vez que empezaba a tener un éxito en eso, lo eliminaba.
lo borraba por completo. Después comenzó con las ilustraciones, después el cubismo. Se aburrió del cubismo, el grabado. Después retomó un cubismo analítico. Y así fue evolucionando. Está toda la historia del arte del siglo XX en una sola persona, porque él deambuló por todos lados. Hay muchos que dicen, bueno, George Braque y Picasso crearon el cubismo, pero Picasso creó el picamismo. Sí, O sea, sí, él sí. fue un movimiento propio. En sí mismo. En sí mismo. No En había sí mismo. forma de que él no tomara todas las diferentes artes y las transformara en suyas. Entonces, lo que hizo Picasso fue mantener un silencio total. Nunca respondió una carta de Dalí, nunca respondió una postal, y cada vez que se le preguntaba, él mantenía un silencio. Por lo tanto, esta guerra de prensa, ya lo dijo Salvador Dalí en la entrevista que pueden ver en las redes sociales, es toda una mentira de la publicidad, Claro. del marketing, para aumentar una lucha descabellada que nunca existió, porque no pueden competir porque son dos lugares totalmente diferentes del arte, dos generaciones totalmente diferentes del arte, dos ideologías totalmente diferentes, y a su vez el cubismo y el surrealismo no tienen punto de comparación. O sea, no podemos decir cuál es mejor y cuál es peor, porque son totalmente Son diferentes. Uno Claro. parte de la copia de la imagen y el otro parte de su consciente. O sea, Claro. ya desde ese punto de vista no hay forma de dónde engancharlos. Pueden decir, pictóricamente, sí, un soporte, un lienzo, óleo. Es lo único que tienen en común. Claro. Pero después, incluso las técnicas son bien diferentes. Para cerrar esta porque ya cuestión me están haciendo así. de la enemistad, hay una obra que se realizó en aproximadamente 1937, que es una obra que pueden encontrar que casi muy poca gente la busca porque hay una gran discusión, que es una obra en colaboración entre Dalí y Picasso. Esta obra la promovió siempre Dalí, ¿verdad? Por supuesto. Que va a un taller de Es como jugar grabado. con Messi. Claro, va a un taller de grabado, siendo muy joven, y va a grabar uno de sus trabajos y encuentra una plancha de piedra, un dibujo de las bañistas de Picasso. Muy hábil, muy inteligente y muy promotor, porque hay que ver una cosa que Dalí se promueve todo el tiempo. Mientras vemos una foto de Picasso bañándose en su bañera con una esponja vieja y roída, vemos a Dalí deambulando por París con un oso hormiguero o paseando con un elefante. Tengo que cortar. Sí, ay, perdón. Dale. Bueno, y Dalí lo que hace es graba su dibujo e imprime la copia de Picasso junto con la de ella. Y ahí se crea la obra colaborativa. Me encanta. Volvemos ya al corte.